Hola señores y señoritas, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En la noche de hoy vamos a contestar preguntas que me hicieron en Instagram. Yo dejé una cajita de comentarios que hace muchísimo tiempo no contestaba este tipo de preguntas. Entonces este tipo de preguntas van relacionadas sobre mi experiencia como suboficial a bordo de la gloriosa Armada de Colombia y algunas inquietudes, preguntas, dudas o curiosidades que tienen ustedes que me siguen a través de Instagram. Así que no siendo más, comencemos con el video. Si eres nuevo en el canal, por favor considera suscribirte y dejar un like y un comentario para que no te aplace. Guiño guiño. Primera pregunta, dice por acá: si tengo una carrera tecnológica y quiero ingresar como bachiller, ¿puedo? Eso no lo puedo homologar. No se pueden homologar carreras siendo grumete de línea, es decir, siendo bachiller, porque la institución lo incorporó para que usted estudiara los 2 años. Si la institución necesita que usted tenga una carrera tecnológica, se hubiese escrito como grumete tecnólogo o como grumete administrativo, pero no se puede. ¿Cuántos grumetes navales irregulares entrarían en julio? ¿Y cuántos hay en el proceso? Bueno, en julio, según mis cálculos y mi experiencia, en julio entran siempre los administrativos y entran el personal de línea. Pero entonces, según mis cuentas, más o menos son 160 grumetes, pues dependiendo, o sea, hago este cálculo por las estadísticas de los ingresos de los años anteriores en julio. Entonces, por lo general, ingresan más o menos 90 de línea, o sea, 90 grumetes regulares y más o menos 60 grumetes administrativos. Ojo que este número siempre cambia de acuerdo a las necesidades institucionales. Si el mando necesita que entren 200 grumetes, pues 200 grumetes van a entrar. No es que siempre ingrese esta misma cantidad de grumetes a mitad de año. ¿Cuántos hijos tengo? Tengo un solo hijo. ¿Cuándo abren convocatorias nuevas para grumete naval regular? Ya están abiertas. A partir de hoy es 22 de marzo del 2022, las inscripciones están abiertas. Se cierran el 29 de junio del 2022. Y acá dice que se cierran el 29 de junio del 2022. Mi recomendación es que si usted se va a inscribir, hágalo lo más pronto posible, porque puede que esas inscripciones las cierren mucho antes. ¿Cuántos aspirantes entran a la escuela de formación como grumetes navales regulares? Bueno, esta pregunta es muy parecida a la anterior, entonces vuelvo y les repito. Para julio entran más o menos 90 de línea y 60 administrativos, y para enero entran más o menos 160 de línea. ¿Los grumetes tienen la posibilidad de ir a la isla de Malpelo? Esto depende. Por lo general no. Pero si hay la posibilidad de que un buque lleve a los grumetes hasta la isla de Malpelo, en este caso, pues pasando por Panamá, bajando por todo el Pacífico, y que ellos vivan la experiencia de navegar durante ese trayecto, se podría, pero por lo general no se hace. Mi suboficial, si uno va a financiar la carrera con ahorros familiares en efectivo, ¿tiene uno que subir algún, aquí será comprobante? Pues claro que sí. Creo que le piden una certificación bancaria donde muestre la cantidad de dinero que tenga en la cuenta. Siendo tecnólogo, ¿hasta qué edad puedo ingresar a la Escuela Naval de Suboficiales? Puedes ingresar como grumete administrativo hasta los 28 años, máximo 28 años, y debes tener una carrera convocada por la institución. ¿Qué tan cierto es que para cadete administrativo no escogen la carrera Administración de Empresas? Sí, totalmente cierto. Este proceso, el cadete administrativo, algunas veces no convoca la carrera Administración de Empresas. De igual forma, ese proceso se abre ahorita el 1 de octubre del 2022 y deben verificar las carreras convocadas. Puede que por necesidades institucionales quizás esta carrera sea nuevamente convocada, pero al momento ya hace más o menos 3 o 4 años no la convocan. Si tengo hiperhidrosis en las manos, ¿no soy apto? No hay ningún problema con la hiperhidrosis. La hiperhidrosis son las personas que le sudan muchísimo las manos, como mi amigo el Pala, pero no hay ningún problema. ¿Vas a estar en el juramento del contingente 157 el 1 de abril? Todavía no sé. Me parece que el 1 de abril voy a estar en Sincelejo haciendo valoraciones médicas. Si puedo, voy a la escuela y grabo el juramento, pero si no se puede, no se puede. ¿Qué carrera recomiendas estudiar para entrar como cadete profesional? La verdad es que esto es un tema difícil. ¿Por qué? Porque quien quite yo les recomiende que estudien electrónica, y si a usted no le gusta la electrónica, entonces es un tema que usted debe sentarse y ver las carreras convocadas en el proceso de cadete profesional y escoger qué carrera
le gustaría estudiar. ¿Cuántos aspirantes son seleccionados para ingresar como cadete administrativo cada año? Esto depende mucho de las necesidades institucionales. Por ejemplo, vamos con medicina. Si la institución requiere que ingresen 20 médicos este año, pues va a convocar 20 médicos. Pero si requiere que nomás ingresen 3 o 4 médicos, pues esa es la cantidad de personas que van a ingresar. ¿Cuál es el valor total del curso de cadete regular de Infantería de Marina? A ver, le hacemos clic aquí donde dice costos de ingreso. Entonces vean, aquí está el costo de ese proceso. ¿Listo? Espero que haya solucionado su pregunta. ¿Por qué la Armada de Colombia nunca dice el motivo de no selección en la junta directiva? Entonces, bueno, esto sería la junta de admisión. ¿Por qué no lo dice? Porque ellos se reservan esa información. Pues es una información que es confidencial y digamos que la Armada se reserva mucho esa información. Mi suboficial, ¿cómo es la selección para los manejos especiales? Bueno, para los que no sepan, los manejos especiales son estos muchachos que aparecen aquí. Aquí les dejo unas imágenes. Este despliegue de habilidades y destrezas con el fusil M14 es llevado a cabo no solo en las ceremonias de la Armada de Colombia, sino también en escenarios donde la comunidad en general jóvenes entregados y con la mejor actitud de servicio a la patria, que son ejemplo de superación para las futuras generaciones que ven en las fuerzas. Bueno, por lo general se escogen los grumetes más antiguos con el mejor promedio académico y con la mejor presentación personal. Voy enfocado en estudiar Sanidad Naval. ¿Cómo es el proceso para ganarme ese cupo, mi suboficial? Para Sanidad Naval y para todas las especialidades hay un proceso de selección de la especialidad, que de eso les voy a hablar en otro video. Por lo general le dan 5 opciones, donde usted pone de primera la especialidad que más le gusta. En mi caso yo puse primero Sanidad Naval, de segunda opción puse Administración, de tercera creo que puse Electrónica, bueno, no me acuerdo de las otras. Entonces, de acuerdo al promedio académico se organizan los puntajes más altos. Si hay 50 personas que seleccionaron Sanidad Naval de primero, los van a organizar por orden de antigüedad. Si hay 10 cupos para el Sanidad Naval, entonces escogen los 10 primeros puntajes más altos. Luego de que estén escogidos estas personas, se les hace una entrevista con los jefes de programa de esa especialidad a ver si el aspirante tiene la vocación para estudiar esa especialidad. Y si la tiene, pues quedaría dentro del programa. Si no la tiene, pues ya ahí pasaría a la segunda opción. No hay ningún problema en el proceso de incorporación de grumete regular si validé el bachiller. No hay ningún tipo de problema. El requisito es ser bachiller. No importa si usted lo estudió presencial, a distancia, nocturno, no importa. Mientras sea bachiller y cumpla con este requisito, no hay ningún problema. Durante su tiempo en la escuela, ¿en qué actividades extras estuvo? ¿Deportes o actividades? Bueno, yo al comienzo fui del equipo de atletismo, pero imagínense que los calentamientos en atletismo eran 8 vueltas a la cancha. Yo corría 100 metros planos. El profesor nos ponía a calentar con 8 vueltas a la cancha y llegaba uno requete cansado. Y quería irse a acostar temprano y en las noches sacaban castigada a la compañía y el castigo era trotar. Entonces yo trotaba al doble, trotaba calentando las 8 vueltas en atletismo y luego trotaba en la noche nuevamente porque la compañía se había portado mal. Entonces me salí de ahí y después fui manejos especiales por un tiempo, cuando era ya grumete de segundo año. ¿Para cuándo abren convocatorias para el servicio militar en Cartagena? Ojo, vuelvo y les repito, fecha de hoy, 22 de marzo. Las próximas incorporaciones para el servicio militar a nivel nacional son tentativamente entre el 17 de abril y el 24 de abril. Así que muy atentos a las historias de astemarino.arc en Instagram, que ellos publican la fecha, la hora, el lugar, el sitio, la ciudad y los números de teléfono a donde los interesados en prestar el servicio militar pueden ir y realizarse los exámenes médicos totalmente gratis. Y si todo sale bien, ese mismo día se van para Coveñas a iniciar su servicio militar. ¿Qué es la carpeta administrativa? Para los que están en el proceso. Bueno, la carpeta administrativa es una carpeta, como su nombre lo indica, donde se llenan una serie de formatos, requisitos y documentación que es necesaria para el proceso de incorporación. Y los aspirantes tienen que presentarla al jefe de proceso. ¿Qué aconsejas para la prueba Sigma? Igual que la prueba de polígrafo. Cuando usted va a hacer la prueba Sigma, a usted le llega una serie de recomendaciones que debe seguir al pie de la letra. Que una habitación iluminada, que buen internet, que encontrarse solo. Y le llegan todo ese montón de recomendaciones ahí al correo electrónico y usted solo debe leerlas y seguirlas. ¿Alguna experiencia paranormal o fuera de lo común?
Sí, tengo como 4 o 5 experiencias paranormales con brujas y cosas así, pero si me pongo a contar aquí, eso es muy largo. Entonces voy a hacer otro videito aparte y les cuento esas 2 o 3 experiencias, o hacemos un en vivo uno de estos días. Bueno muchachos, hemos llegado al final de este video. Espero que no los haya aburrido con este montón de preguntas. Si quieren que haga una tercera parte, o creo que una cuarta parte, no recuerdo ya qué parte es, por favor déjenmelo en los comentarios. Y recuerden que me pueden seguir en mi Instagram @suboficialvega. Ya no es el Sufi Vega, sino Suboficial Vega. No siendo más, nos vemos en un próximo video. Y por favor recuerda suscribirte, dejar un like y un comentario para que no te aplace. ¡Viva Colombia! Soy Marinero. Hasta luego.